Ahora sí, doctor. Sí, doctor, ya está habilitado. Ahora sí, ¿no? Muchas gracias. Bien, estimados colegas, tengan todos ustedes muy buenas noches, toda vez de que hemos esperado un pequeño tiempo para que puedan ingresar todos nuestros colegas. Somos alrededor de 21 participantes. En ese entendido, vamos a dar continuidad al ejercicio prácticamente que hemos ido realizando la semana pasada. Ya muchos colegas obviamente me han dado a conocer el punto de vista en los cuales ellos tenían para poder resolver el problema que se nos ha presentado. Algunos sí, evidentemente han logrado acertar con relación a la pregunta y otros nos hemos ido un poco por otro lado. Pero de eso se trata el presente curso con relación a la maestría, de poder hacer análisis a algunas boletas de observación que nos emiten las oficinas de derechos reales. Es de lamentar, es de lamentar que en las oficinas de derechos reales generalmente se presenten este tipo de observaciones y bueno, en realidad observaciones que no son acorde a lo que realmente deberían observar. Incluso se toman la molestia de que los mismos funcionarios, sin ser registradores o el asesor del registrador, se tome la osadía de poder observar ciertas inscripciones que emanan de autoridad judicial competente, ¿no? Alguna vez he podido observar de que por más de que exista em, un decreto fundamentado emitido por parte de las oficinas de derechos reales, omitieron poder registrar la orden emitida por la autoridad judicial. ¿Eso qué significa? Bueno, es un delito penal, obviamente, ¿no? Eh, Lamentablemente, creo que es menester informar que en las oficinas de derechos reales, muchos de los que son antiguos, se podría decir, se creen reyes chiquitos, ¿no? Y creen que saben de todo o que, bueno, sus observaciones van a seguir causando efecto. De eso se trata el presente trabajo y que hemos ido realizando, ¿no? Como ejemplo entre nosotros, de seguro de que se van a presentar muchas otras observaciones también. Por ejemplo, últimamente presentábamos para lo que es una aceptación de herencia, la inscripción de una aceptación de herencia. Vamos a ver los requisitos, pero adelantándoles un poquito, nos dicen la aceptación de herencias que tiene que presentar el último impuesto municipal, el testimonio de la aceptación de herencias, el formulario 01 y el formulario 430. Asimismo, nos dice y o el plano y certificado de lote y o el último impuesto municipal, ¿no? En este caso, muchos en oficinas de derechos reales, tal vez por son sacar dinero, qué sé yo, ustedes saben que mientras más observaciones hagan, existe mayor posibilidad de que, bueno, puedas irlos a buscar ya con otras intenciones. Eh, He tenido varias disputas en su momento y bueno, con la firma mía prácticamente ya no he podido observar porque saben que conozco del tema, es que el IO no es condicionante a que tengas que presentar los dos documentos, sino es uno de los dos documentos. Entonces, simplemente para la aceptación de herencia no es requisito que presentemos la aclaración de datos técnicos, sino simplemente el último impuesto municipal, ¿no? Lamentablemente, pese a todo ello, es que también te pueden llegar a observar, ¿no? Lamentablemente por la falta de conocimiento sobre los requisitos de algunos funcionarios que posiblemente sean nuevos y que obviamente lo avala el asesor del registrador, dicha observación. Pero obviamente lo que ustedes tienen que hacer es
presentar una nota indicando de que fundamente por qué se están saliendo de los requisitos que están establecidos en la normativa y que es de carácter público, ¿no? Que es de carácter público. Vamos a encontrar los requisitos en la misma página oficial del Consejo de la Magistratura, en distintos textos, etcétera. Y vamos a ver también... bueno, les estoy mandando el día de hoy distintos documentos para que ustedes puedan solventar y, bueno, establecer sobre los requisitos mínimos que se exigen para cada tipo de inscripciones. En realidad existen también algunas inscripciones que hasta el momento no han sido moderadas o que no tienen ciertos requisitos, pero son, bueno, casos excepcionales. ¿Ya? Volvemos al planteamiento de nuestro problema. En nuestro problema refiere, eh, para recordar un poco, ahí tenemos una observación de las oficinas de derechos reales y dice, ¿no? Señor usuario, previo a incluir en el asiento de registro al cónyuge, debe realizar el reconocimiento de derecho propietario donde deben firmar ambos cónyuges que paguen los impuestos 430 y el 01 en su momento. De último impuesto, y debería decir, y el último impuesto, ¿no? Certificado de matrimonio original, plano y certificado de lote del Gobierno Autónomo Municipal del Alto, pago del arancel por el 50% y el servicio en el que debe ingresar es como inscripción de propiedad por mesa de entrada, verificar los servicios. Es decir, este trámite ya ha ingresado, el asesor de registro ya lo ha aceptado, este registro se ha ido donde un inscriptor de gabinete y el inscriptor de gabinete es quien ha vuelto a observar este documento y ha sacado esta observación. Es por eso que le pide al asesor de registro que incluso revise ahora los servicios con el que va a ingresar y dicho servicio para que vuelva a reingresar tiene que ser el servicio eh, de inscripción de propiedad, ¿ya? Ahora, vamos a desarrollar ciertos puntos, incluso en los servicios donde nos dicen inscripción de propiedad. Generalmente, cuando uno inscribe o registra una propiedad por inscripción de propiedad en los servicios, también es importante que nosotros conozcamos, esta es un poco, bueno, una de las partes técnicas dentro de lo que refiere el registro prácticamente. Simplemente cuando ingresa por inscripción de propiedades para compras-ventas, es para eh, puede ser inclusive para algunas usucapiones donde la autoridad judicial esté ordenando de que se adhiera, bueno, de que se consigne al nuevo propietario, ¿no? Sin afectar lo que viene a ser la superficie y demás. También se puede consignar en las aceptaciones de herencia eh, en lo que viene a ser las donaciones, los anticipos de legítima, es decir, cuando vamos a cambiar la titularidad del propietario. Ahora, en este caso vamos a analizar si corresponde de que evidentemente es necesario cambiar la titularidad del propietario o no, ¿ya? No se olviden que existe un documento en el cual está a nombre de una sola persona y la segunda persona es la que quiere ingresar a dicho registro. Los problemas que se nos plantean fueron cómo firmará la cónyuge si se presume que existen problemas con la cónyuge, es decir, no viven juntos, están separados y demás. Existe todo un problema. La cónyuge solicita el pago monetario por el reconocimiento de su firma. Le dice, si es que tú quieres ingresar al folio real donde yo soy propietaria, tienes que pagarme un monto económico porque esa propiedad, qué sé yo, si bien es cierto que lo has comprado tú, yo he pagado la mitad, no sé. Bueno, el tema es que le pide un monto económico para que pueda ingresar y él como copropietario. Y también nos dice de que la persona que está solicitando dicho registro está a punto de ser cautelado y obviamente que él necesita demostrar para el tema del arraigo natural que tiene domicilio.
El Código Civil nos establece en el capítulo cuarto, en la sección de la propiedad, y nos habla sobre la propiedad común u ordinaria. Y específicamente el artículo 159 nos habla sobre las cuotas de los propietarios. En el parágrafo primero se establece que las cuotas de los copropietarios se presumen de manera igual, salvo prueba contrario. Es decir, ya el Código Civil nos está diciendo de que esta persona no debería pagar un monto económico siempre y cuando se demuestra de que esta persona ha adquirido ese bien mientras haya sido un bien ganancial, es decir, que hayan adquirido ese bien mientras ellos hayan contribuido nupcias, ¿no? El parágrafo segundo nos dice el concurso de los copropietarios, tanto en en los beneficios como en las cargas, está en proporción a sus cuotas respectivas. Esto se refiere si es que tenemos en el folio real, en una de las columnas, en la columna de porcentajes, se refiere más que todo a ello, ¿no? Al concurso de los copropietarios. ¿Qué nos dice el artículo 161 del mismo Código Civil? Nos habla sobre las disposiciones de la cuota y el parágrafo primero nos dice cada copropietario puede disponer de su cuota. La pregunta es, si es que puede disponer de su cuota por más de que no esté inscrito en este caso el cónyuge, siempre y cuando sea un bien ganancial, ¿será que puede disponer de la totalidad? Pues no. ¿Por qué? Porque en el Código de las Familias, bueno, ya lo hemos establecido, que en el artículo 159, en el párrafo primero, nos establece de que las cuotas de los copropietarios se presumen iguales, salvo prueba contrario. Es decir, bueno, no se necesita que necesariamente en la columna de porcentajes esté establecido de que el propietario Juan Ramos es propietario del 50% y la señora Juana D. Ramos también es propietaria del 50%, toda vez ya de que el Código Civil establece de que se presume la igualdad de porcentajes. El Código de las Familias y del proceso familiar, en su sección tercera sobre los bienes comunes, nos habla en el artículo 189 por la sustitución, ¿no? En el 187 vamos a ver sobre los bienes comunes y nos dice los bienes comunes pueden ser los adquiridos de modo directo o por sustitución. En el 189 nos habla sobre la sustitución y nos dice que los bienes comunes por sustitución en el inciso A, son los que se adquieren durante la unión a costa del fondo común, aunque la adquisición se haga a nombre de uno solo de los cónyuges, ¿no? Entonces, prácticamente también ya nos están diciendo de que no necesariamente necesitamos la firma de la cónyuge para que el otro copropietario pueda ingresar el registro en derechos reales. De la misma manera, vamos a hacer hincapié al artículo 190 sobre la presunción de la comunidad. El parágrafo primero nos establece de que los bienes se presumen comunes, salvo que se pruebe que son propios de la o el cónyuge, ¿no? Entonces ya nos están dando nuevos lineamientos en la cual uno de los cónyuges tendría que demostrar de que es propietario de una mayor cantidad de porcentaje, ¿no? En su parágrafo segundo nos dice de que el reconocimiento que haga uno de los cónyuges en favor de la o del otro sobre el carácter propio de ciertos bienes, surte efecto solamente entre ellos, sin afectar a terceros interesados. De esta manera estaríamos estableciendo de que uno, no es necesario que firme la cónyuge, con relación a que tiene que pagar el formulario 430 y el 01, tampoco es necesario que tiene que pagar el 01 y el 430. ¿Por qué?
porque el 01 y el 430 simplemente se paga cuando son aceptaciones de herencia y o usucapiones, ¿no? En ese entendido, podemos establecer, ok, vamos a silenciar el micrófono de Roxana Siñani, ¿quiere hacer uso de la palabra? Bien. La otra observación que tenemos frente a la observación que ha hecho en este caso el funcionario inscriptor de derechos reales, que dice en su momento, ¿no? El último impuesto municipal, bueno, tendría que presentar el último impuesto municipal, ¿no? El certificado de matrimonio original, evidentemente. El plano y certificado de lote del gobierno autónomo municipal podría ser, aunque no es un requisito específico. Nos referimos a este tipo de casos cuando les manifiesto de que dentro de los requisitos en derechos reales no están establecidos todos los tipos de registro, ¿no? Y uno de esos casos es este, ¿no? En el cual se podría presumir que si es necesario o no es necesario. ¿Cuándo no sería necesario? Siempre y cuando vemos en el folio real una inscripción de datos técnicos que haya sido no mayor a 2 años, ¿ya? Es decir, si yo tengo mi folio real en toda esta parte y se ha hecho la inscripción del catastro y en uno de estos registros de los asientos de la titularidad en el asiento A, ¿no? De la columna A, supongamos que en el A3 se ha inscrito el catastro, los datos del catastro, colindancias, etcétera, en no más de 2 años, entonces ya no debería ser un requisito para que esta persona pueda presentar el plano y certificado de lote actualizado, ¿ya? Bueno, se establecía una línea, ¿no? Una línea en derechos reales, una línea, me refiero a una disposición interna en la cual se manifestaba de que no era necesario pedir la actualización de datos técnicos en propietarios o en propiedades, perdón, que no sean más de 10 años, ¿no? Si tenía 9, 8 años de antigüedad, tus datos técnicos simplemente lo dejaban pasar. Hoy en día sí te exigen los datos técnicos porque establece de que el nuevo propietario que va a adquirir la propiedad debe presentar los datos técnicos, ¿no? Eso lo vamos a empezar a ver en los requisitos de compra y venta. Bien, pero ¿qué pasa si es que en el mismo año se ha hecho la transferencia? Es decir, estamos en enero, por ejemplo, en enero del 2024, la persona decide venderlo y justamente en el presente mes, en mayo, el 5 de mayo, deciden ingresar otros propietarios sus registros de compra-venta en derechos reales. ¿Ustedes creen que será necesario de que el nuevo comprador tenga que presentar el plano y certificado de lote? Me dicen que sí o no y por qué. Y no se olviden que la participación es importante para efectos de registro. Gracias. Los escucho, colegas. Y por favor, en la opción del chat, pongan por favor sus datos personales también a objetos de registro. Gracias. Los escucho, estimados colegas. Doctor, para efectos de registro, Samuel Cruz. Buenas noches, colegas. Bueno, yo pienso que sería ya innecesario la aclaración de datos técnicos, ya que en el mismo simplemente aclaramos lo que es las colindancias, la certificación que nos emiten es de colindancias y prácticamente eso, doctor, y la superficie, menos que se esté reduciendo, puede ser con renuncia. Tal vez también de alguna manera se hubiera modificado la planimetría justo en ese trecho de que están haciendo la compra-venta. Entonces, tal vez ahí podría ser necesario una aclaración de datos técnicos, pero yo lo veo innecesario, Doc, porque las colindancias ya estarían
en el folio del anterior propietario. Eso, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me repite sus datos personales, por favor, doctor? Samuel Cruz Guiñajo. Samuel Cruz. Bien. ¿Alguien más, estimados colegas? Bien. Eh, ¿Alguien más que quiera participar? Reiteramos la pregunta. Supongamos que ha Doctor, habido buenas una noches. persona. Sí. Doctor, buenas noches. Sí, Vilma Centeno, con fines de registro, le doy mi nombre. Mi opinión sería que en este tipo de situación deberíamos verificar también el tema de los municipios, porque cada municipio de nuestro país es autónomo y tiene sus propias normas. Lo digo en qué sentido. En algunos municipios, en el plano de uso de suelo, por ejemplo, no le asignan el nombre de a quién pertenece porque se entiende que el plano de uso de suelo verifica datos generales y planimetría y no así derecho propietario como tal. En el mismo plano, en el sello le ponen, ¿no? El presente documento no acredita derecho propietario. En cambio, en otros municipios, acá en Santa Cruz, como sería Pacaní, Cotoca y Guarnes, por ejemplo, en los planos de uso de suelo sí le asignan el nombre de la persona que supuestamente es propietario del inmueble. Entonces, en ese sentido, derechos reales en Santa Cruz, dependiendo de la jurisdicción a la que pertenezca, en algunos casos sí es exigible el plano de uso de suelo para verificar que esté inserto ahí los nombres de todos los propietarios o copropietarios de un inmueble por más que hayan sido registrados hace un año atrás o hace 2 meses atrás dos propietarios, si se añade uno más o si se añaden muchos más, evidentemente Derechos Reales les exige un plano de uso del suelo y les exige un nuevo certificado catastral para que en ambos documentos se inserten los nombres de los nuevos copropietarios. Por eso digo que había que verificar, ¿no? Por ejemplo, en Santa Cruz, el municipio de Santa Cruz de la Sierra, no nos exigen el plano de uso del suelo, depende de los nuevos propietarios, porque los planos de uso del suelo no se les asignan nombres. Eso sería mi opinión, doctor. Muchas gracias. muy bien, se tiene presente. Muchas gracias por la participación. ¿Alguien más? Bien, toda vez de que Doctor, hola, no quieren ganar puntos. Sí, doctor. sí, lo escuchamos, colega. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Lo Voy a escucho, terminar. escucho. Doctor, aquí en el alto, por ejemplo, no se pide esa actualización que se menciona, más tengo entendido que el folio real con la aclaración de los datos técnicos solamente es necesario hacia 5 años atrás, por lo que usted menciona en el ejemplo, que se ha hecho en enero y haya transcurrido unos meses, no es requisito para que vuelvan a hacerlos nuevamente la aclaración de datos técnicos. Es lo que tengo entendido, doctor. Muy bien, muchas gracias. Evidentemente, me adhiero a lo que manifiesta la doctora Vilma Centeno, toda la realidad con relación a cada municipio. Evidentemente, en la ciudad del Alto no es requisito. Si es que yo lo necesito, una compra-venta en el mes de enero y en el mes de mayo, que son unos cuantos meses, decido inscribirlo nuevamente, no causa estado y no es requisito. No, porque se supone que está dentro del margen del parámetro del año que tiene vigencia el plano y certificado de lote. Me refiero a la vigencia. De la misma manera, en otros
En otros municipios, gobiernos autónomos municipales, evidentemente, sí van a exigir como requisito de que para toda transferencia se tenga que presentar, en este caso, el plano de uso de suelos, evidentemente, y el certificado catastral. En la ciudad del Alto, no es requisito para una compra-venta presentar el certificado catastral, simplemente el plano y el certificado de lote, obviamente que los mismos estén protocolizados como datos técnicos, pero sí en otros municipios, como decía la doctora Vilma, ¿no? En La Paz ya tienen un certificado catastral, es un solo certificado y el mismo es incluso digital, siendo de que tú en la ciudad de La Paz, ingresando al código QR con una aplicación, automáticamente te lanza todo el panorama del plano catastral, ¿no? A diferencia de la ciudad del Alto, ¿no? Que todavía falta de que se sistematice el tema de catastro. Si nos vamos a Chocalla, Palca, Mecapaca, mucho peor, ¿no? Mucho peor. E incluso en Palca, Mecapaca, en realidad en Palca no te emiten el plano y certificado de lote, ¿no? Porque todavía siguen en conflictos de límites, etcétera. Eh, y de la misma manera en otros municipios, ¿no? Ya la doctora Centeno nos había manifestado que en otros municipios sí piden el plano de uso de suelos y necesariamente el certificado catastral. Bien, no se olviden mandar los datos al chat, por favor, de todos los que están presentes. Bien, continuamos. Matriculaciones. Para cerrar ese punto sobre las observaciones, también es menester informar de que debe existir la sana crítica, no con el ánimo de dilación sobre los registros que se realizan. Por ejemplo, se establece un tiempo, un margen de 20 días hábiles para poder hacer ciertos tipos de registro. Pero les dije de que esos 20 días ha sido sin ninguna normativa, ni en el decreto supremo 27957, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se ha mantenido como margen de tiempo para que las personas, o en este caso los funcionarios, puedan procesar distintos documentos. En realidad, la normativa dentro de los requisitos nos dice 3 días hábiles, ¿no? Si es que ustedes se dan cuenta, se estaría incumpliendo administrativamente los plazos establecidos eh, eh, en este caso emitidos por el mismo Consejo de la Magistratura, que son prácticamente ya los requisitos para cada tipo de inscripción. Vamos a ver en este caso la matriculación, que prácticamente es el volteo de datos que yo les había manifestado. ¿Será que alguien puede dar lectura, por favor? ¿Algún colega? Sí, doctor, se lo puedo leer. Ok, por Señala, favor. decreto supremo de 27957 de 24 de diciembre de 2004, artículo 15, matriculación de inmuebles. Parágrafo 1. Objeto de la aplicación de la técnica del folio real, se instruye la matriculación previa de los inmuebles para dar curso a cualquier nuevo registro. Parágrafo 2. Señala, la matriculación consiste en la primera inscripción del inmueble, propietario y derecho en folio real, sea porque se lo registra por primera vez o porque se transfiere información del anterior sistema, paréntesis personal, e implica la codificación interna única a nivel nacional, permanente y definitiva del inmueble y la depuración de derechos. Parágrafo 3 señala,
La depuración de derechos consiste en extraer de todos los libros relativos a un mismo inmueble todos los derechos vigentes, elaborar un certificado interno de propiedad y gravámenes y volcarlos al folio con más su antecedente. Es doctor, objeto de registro, Juan Carlos Flores. Gracias, doctor. Prácticamente al mencionar matriculación, nos referimos al registro que se realiza en cuando nosotros tenemos un testimonio que está registrado en libros. Ya cuando está registrado en libros, les dije de que no se puede hacer un volteo de datos, sino que se tiene que matricular, es decir, se lo tiene que sistematizar. En ese entendido, en este caso, lo que vamos a hacer al matricular es rescatar las partes más importantes de este registro y lo vamos a traspasar a un sistema donde nos piden ciertos requisitos, el cual va a ser ya el folio real, donde automáticamente el sistema le va a establecer un número de matrícula, obviamente que lo va a establecer como vigente siempre y cuando tenga una superficie. ¿Ya? Prácticamente la matriculación nos dice él, ¿no? Es el registro y la sistematización del registro en libros. Bien. El artículo 16 nos habla sobre la matrícula y nos dice de que la matrícula es un número único consignado en un folio real, que es justamente el número que les dije, que identifica el inmueble de acuerdo a su ubicación geográfica, tomando en cuenta el departamento, la provincia, la sección, el cantón y el número secuencial de ingreso en ese cantón. Por tanto, cada inmueble es independiente y tendrá un solo número de matrícula. Es decir, el sistema automáticamente me va a otorgar un número registral, que es la matrícula. Pero independientemente en el departamento donde yo me encuentre, por ejemplo, acá es 201-401, al decir 401, automáticamente a mí me está mencionando y me está diciendo de que este folio real pertenece a la ciudad del Alto. Si dice 201-301, ya me está diciendo que pertenece al municipio de Achocalla, y así sucesivamente. ¿Ya? Bien. ¿Este código de matrícula es único? Sí. No existe duplicidad de matrícula. Por más de que los datos en dominio, que es toda esta parte, sean el mismo dato, incluso el código catastral sea el mismo código catastral. ¿Por qué decimos que es el mismo código catastral? Porque se supone que estamos hablando del mismo bien inmueble. Puede ser la misma superficie, donde va a variar también en la matriculación es en los ya propietarios, ¿no? Puede ser que otras personas hayan comprado una propiedad, digo, una partida, como les había mencionado, de otro sector y lo han casado a otra urbanización. Entonces ahí obviamente que van a cambiar la titularidad de dominio, es decir, los propietarios, va a ser la misma ubicación, la superficie, el código catastral, etcétera, pero el número de matrícula también va a ser diferente.
El artículo 24 nos habla sobre el principio registral del tracto sucesivo y prácticamente es lo que nosotros habíamos ido mencionando ya en anteriores clases que hemos tenido e intervenciones. Y nos dice que conforme al artículo 3 de la Ley de Derechos Reales, las sucesivas inscripciones en el registro de derechos reales sobre un mismo inmueble deben estar encadenadas entre sí, ¿no? A 101, a 102, a 103, a 104, etcétera, ¿no? A 1, a 2, a 3, a 4. De tal manera que cada nueva inscripción se sustente en la anterior. Y ese es el antecedente dominial, el anterior, que es su antecedente legítimo y necesario, ¿no? El artículo 25 expresa que la excepción al principio del tracto sucesivo, el requisito señalado en el artículo presente, no será necesario cuando el documento sea otorgado por los jueces en caso de venta judicial. Nuevamente, la excepción al principio del tracto sucesivo en el requisito señalado en el artículo precedente no será necesario cuando el documento sea otorgado por jueces en caso de venta judicial, que prácticamente se denomina una venta perfecta, ¿no? Pregunta, y quiero la participación de todos ustedes. Supongamos que existe una venta judicial que obviamente ha emanado una autoridad competente judicial. Supongamos que en este folio real, bueno, tengo otro folio real. Supongamos que en este folio real, bueno, no supongamos, vemos de que existen varias líneas de crédito, ¿no? Una línea de crédito de, como podemos observar, de 20,000 dólares y una hipoteca de 30,000 dólares. Se ha hecho una venta judicial y la autoridad judicial simplemente en su parte dispositiva establece de que se ordena a las oficinas de derechos reales la inscripción a favor del señor, qué sé yo, Juan Carlos Flores o la doctora Vilma Centeno y sea en la matrícula número, ¿no? En este caso, supongamos que es este caso. Perdón. Número 201-401-00-95-677 que está vigente. Y con relación a los gravámenes, establece de que se cancelen todos los gravámenes. ¿Se entiende? Es una venta judicial, obviamente, que ya ha tenido, ya ha pasado por el tema de los martilleros, etcétera, etcétera. Ya está ordenando a las oficinas de derechos registral, de derechos reales, que cambien la titularidad de dominio, en este caso, que, perdón, de la columna A, que se sea transferido a otra persona, que se cancelen los gravámenes existentes y que, bueno, sea inscrito en la matrícula 201-401-00-95-677. Supongamos que presentamos a las oficinas de la ciudad de La Paz o de la ciudad de Santa Cruz. Y supongamos que, bueno, el inscriptor a momento de ingresar dice, a ver, alto, ¿no? Previamente, el señor juez, usted debe pronunciarse con relación a específicamente qué asientos debe cancelarse, mencionando el número de asiento y el tipo de inscripción que se realizó, en este caso línea de crédito, por ejemplo, ¿no? ¿Será que es objetiva o no es objetiva la observación? Al mismo tiempo pueden establecer, ¿no? Toda vez de que es una venta, bueno, toda vez de que es una venta judicial, al mismo tiempo se establece que conforme a los requisitos de compra-venta, ¿no? Compra-venta, se solicita de que el titular presente su plano y certificado de lote, obviamente con datos, como datos técnicos protocolizados, o el certificado catastral, como en otros casos, en otros municipios. ¿Será que está bien la observación o no está bien la observación?
Tienen la palabra, mis estimados colegas. No se olviden darme a conocer sus datos personales. Los escucho. Doctor Vilma Centeno, para efectos de registro, mire, en el ejercicio profesional es tan común este tipo de observaciones, al menos acá en Santa Cruz, como se maneja derechos reales. Es tan común que para la práctica se ha ejercido que los mismos abogados solicitemos al mismo juez debido a la observación realizada por derechos reales. El tema es que se pronuncie el juez dictaminando uno por uno de cada uno de los asientos de los cuales se ordena la cancelación. Pero a veces pasa que nos dejan en el limbo. Derechos reales es estricto y es exigente y no permite la inscripción cuando dice se cancelan todos los gravámenes. Y en cambio, a veces los jueces, haciendo valer su superioridad, el juez dicen no tenemos por qué aclarar porque una orden judicial está por encima de una observación realizada por un funcionario básico de derechos reales. Entonces, ante esta solicitud me tocó revisar particularmente un caso en el cual se ordenaba la cancelación de todos los gravámenes, incluido el último asiento que le correspondía a Aduana La Paz. Entonces, derechos reales en ese sentido no quería proceder a la inscripción, no sé si por miedo a la aduana o por qué otro razonamiento, entonces tuvimos que pedirle al juez una combinatoria. El juez combinó al registrador de derechos reales con la debida advertencia de que se llevaría a un proceso por incumplimiento a una orden judicial. Aún así, Derechos Reales no quiso recibir el trámite y tuvimos que entablar un proceso penal por desobediencia o resoluciones judiciales. Y ante la notificación con ese proceso penal es que recién Derechos Reales procedió a la cancelación de los gravámenes. Entonces, entendiendo bajo la norma que existe, no me parece que sea válida la observación o el requisito que impone Derechos Reales de que el juez se pronuncie sobre cada uno de los asientos a cancelar, puesto que el mismo Código Procesal Civil en el 427 manifiesta, ¿no?, que una vez adjudicado el inmueble, perfeccionada la venta judicial, deberá cancelarse todos los gravámenes que registra el inmueble. Es decir, no es a capricho del juez, es una orden que está establecida en el mismo Código Procesal Civil y no podrá ser esta violentada por simple capricho o interpretación exclusiva de derechos reales. Esa sería mi opinión, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Muchas gracias, doctora Centeno. Tienen la palabra, estimados colegas. Buenas noches, doctor. Evidentemente, al ser una venta judicial y al haberse emanado de una autoridad competente como es la autoridad, señor juez, evidentemente ha dispuesto en una resolución que es de cumplimiento que se deban inscribir y se deban cancelar los gravámenes, así como dijo la colega, evidentemente ya está en la norma señalada las disposiciones. Y muchas veces los funcionarios de derechos reales con la finalidad de entorpecer o bien incurrir en los usuarios el tema de el pago de los honorarios o recibir algunas dádivas, no quieren acatar las disposiciones emanadas por la autoridad judicial competente. Y es por eso que existen estos problemas, porque se entiende como se ha emanado por autoridad competente y habiéndose emanado mediante resolución, la misma debería ser cumplida, siendo de que existe y la norma misma faculta pues al señor juez a emitir dicha disposición y la misma no sea observada, como dijo la colega. Por última instancia, lo único que queda es anunciar pues ya un proceso penal contra de los funcionarios y acaten la disposición judicial, ya que estarían incurriendo también en un delito. Por eso es que no sería adecuada de mi punto de vista la observación efectuada por los funcionarios de derechos reales, porque la misma, como ya le había repetido, está emanada pues por autoridad judicial y no podría, es una autoridad que evidentemente está apoyada por la normativa. Entonces, simplemente debería acatarse las disposiciones. En todo caso, si hubiera alguna observación, ya sea como en el ejemplo de la doctora por aduana, etcétera, serán pues las instancias pertinentes que procederán también si es que ven afectados sus intereses
entablar también un proceso correspondiente ante dicha autoridad judicial. A objetos de registro, Juan Carlos Flores, Muchas gracias. Le vamos a ceder la palabra al doctor Juan Víctor Guarachi y por último al doctor José Alfredo Herrera, solicitándoles también de que hagan mención al artículo 427 en su párrafo primero, segundo, tercero y cuarto. Tienen la palabra, estimados colegas. Gracias, doctor. Doctor, asimismo, reiterando tal vez lo que me antecedió la doctora, se puede observar de que los que registran en derechos reales realizan diferentes observaciones. Es menester mencionar que prácticamente cuando se tiene una sentencia en derechos reales no dan cumplimiento a esta orden judicial. Más allá de todo, exigen una certificación del juzgado donde se ha emitido la sentencia. Asimismo, es menester mencionar también de que así exista, digamos, una sentencia donde se tramite la inscripción de una nueva matrícula, exigen también una conminatoria por parte del juez quien ha emitido, digamos, dicha sentencia. Es por tal motivo de que cuando uno ingresa, digamos, el tema de una nueva matrícula, exigiendo, digamos, este derecho que es el haber cumplido con todos los requisitos establecidos en la norma, nos piden N requisitos con la única finalidad de dilatar y en consecuencia nuestro cliente es la persona que realmente se cansa, en ocasiones pierde la fe y bueno, nosotros eh, debemos ampararnos y constituirnos en exigir, digamos, de que se tenga que cumplir, digamos, dicha sentencia emanada por el juez, ¿no? Y asimismo, es muy importante también nosotros como abogados observar todos estos extremos con la única finalidad de que al momento de hacer ingresar debemos de eh, observar diferentes en el tema del proceso extremos, como ser colindancias, datos técnicos, certificaciones que coincidan con el plano visado, todo ello, con la única finalidad de que no tengamos que tener más adelante, digamos, en la inscripción, diferentes observaciones por, eh, por estas personas, quienes son los transcriptores, ¿no? De derechos reales. Para fines de registro, doctor, abogado Juan Víctor Gorachi. Muchas gracias, doctor José Alfredo Herrera. Tienen la palabra. Doctor, buenas noches, colegas. Bueno, han sido muy claros los colegas en clarificar el tema, en el sentido de que dentro de una pirámide jurídica, doctor, tenemos que ubicarnos de que una resolución judicial que emana de la Constitución Política del Estado y directamente del pueblo boliviano, le establece la autoridad al juez para que él pueda tomar decisiones en base a la sana crítica y establecer una sentencia. En este caso de la venta perfecta, doctor, hay una sentencia constitucional que establece la sentencia constitucional 1198/2005-ERE, que establece que una venta judicial queda perfeccionada con la aprobación del remate. Por ello tiene lo que usted ha explicado, la subasta, el remate, etcétera, para pasar a formar parte del patrimonio del comprador o adjudicatario en el momento de la aprobación del remate. Lo único que le queda a derechos reales como un procedimiento administrativo es dar cumplimiento a la resolución judicial. Sin embargo, los colegas han explicado todas las observaciones que nos hace derechos reales al momento de tratar de matricular una venta perfecta. Sin embargo, en este caso, yo opino que al aplicar una pirámide jurídica, derechos reales, al ser un procedimiento administrativo,
no podría oponerse a una decisión judicial. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta esta sentencia constitucional, ¿no? Que habla sobre la venta perfecta y que ha clarificado y al Tribunal Constitucional que derechos reales es una instancia de procedimiento administrativo y que se debe dar cumplimiento a las resoluciones judiciales de manera inmediata. Esa es mi participación, doctor, para fines del registro José Herrera. Muchas gracias, doctor José Herrera, y a todos nuestros colegas que han participado. Estamos con el 427, ¿no? El 427 establece el Código de Procedimiento Civil el levantamiento de medidas precautorias y entrega del bien. Y nos dice en su parágrafo primero, toda medida cautelar que hubiera recaído sobre el bien rematado se levantará una vez aprobado el remate. No nos está diciendo de que incluso la autoridad judicial debería informar de que se cancelen todos los gravámenes que corresponden a la matrícula número tantos, ¿no? El parágrafo segundo nos dice, previo a la entrega del bien rematado, la autoridad judicial ordenará la notificación al ejecutado, ocupantes y poseedores para que hagan la entrega del bien al 10º día, en caso, ¿no? El parágrafo tercero, cuando la adjudicación sea de un bien inmueble o mueble sujeto a registro, en su integridad, la autoridad judicial ordenará el pago que corresponda solo después de haberse entregado físicamente el bien al adjudicado. El cuarto nos dice que no se expedirá mandamiento de desapoderamiento cuando la adjudicación comprenda acciones y derechos. En otras palabras, lamentablemente lo que ustedes manifiestan es muy cierto, ¿no? Lamentablemente, ¿por qué existen este tipo de observaciones acerca de algunos funcionarios de derechos reales? Puede ser porque lamentablemente no tienen conocimiento en la normativa y dos, de que, bueno, no es por hablar mal de los funcionarios de derechos reales, pero una gran, no todos, un porcentaje de un 100%, un 10% de los mismos no tienen una formación académica legal. Es decir, se dedican a otros temas, ¿no? Y lamentablemente en algunas oficinas registrales, algunas lamentablemente no se van actualizando constantemente. ¿Ya? Bien, y es necesario lamentablemente cuando pasa todos estos extremos, de que tengamos que pedir obviamente el decreto fundamentado del por qué no nos están permitiendo poder registrar una venta perfecta, que es una venta judicial, y todavía que nos estén observando que la autoridad judicial se pronuncie a que debe cancelar los gravámenes de ciertos asientos, ¿no? Es decir, de que nos tengan que prácticamente ellos hacer del rol de jueces, ¿no? Lamentablemente ese hecho se ve no solamente en la ciudad de La Paz, sino también en otros departamentos, como bien lo ha manifestado también la doctora Centeno, ¿no? Que también en Santa Cruz se ve constantemente ese tipo de observaciones que, reitero, no son las correctas, ¿no? Y que obviamente en este tipo de casos lo que se debería hacer es de que incluso se les debería denunciar al mismo Consejo de la Magistratura, a la Unidad de Transparencia. Es por eso que cuando yo veo ciertas observaciones que no corresponden a, a los requisitos, eh, previamente lo que hago es poderme reunir con hay un día, ¿no? De audiencias, puede ser los jueves como en la Ciudad del Alto, ¿no? Y otros días en otros municipios. En los pequeños son todos los días, en Copacabana solo los días viernes, por ejemplo. En la cual, si, bueno, tienes la oportunidad de entrevistarte con el registrador y que él mismo te aclare por qué no está
queriendo registrar una orden judicial. Puede ser que por la cantidad de trámites que tienen se les ha pasado, ¿no? Y que te digan, no, mil disculpas, doctor, sí, tiene mucha razón y arreglen la observación. O puede ser que también se encaprichen y sigan con la misma observación. Ante estos casos, lo que tenemos que hacer es solicitarles nuevamente, les digo, el decreto fundamentado para que sea nuestro sustento, para que nosotros podamos, ante ese decreto y con ese decreto fundamentado, poder iniciar las acciones legales correspondientes, ya sea en la vía administrativa o en la vía judicial, por resoluciones, eh, por incumplimiento de resoluciones judiciales, ¿no? Dentro de toda la experiencia que tengo es que a sola denuncia que tú haces en el Consejo de la Magistratura van volando, porque es obligación también de los funcionarios, en este caso de transparencia, de control y fiscalización, estar en el momento oportuno. Es decir, si yo he identificado de que lamentablemente no están trabajando todos los funcionarios, que se salen de su cubículo o de que están tardando mucho en el tema de registros o de que simplemente se están quedando con una sola persona inscribiendo y inscribiendo cuando son miles de personas o muchas personas que están esperando, etcétera. O cuando vemos que una persona no respeta el tema de las boletas, de los números y automáticamente se va directamente donde el inscriptor o donde alguna mesa de registro, etcétera, es obligación de nosotros poder denunciar, porque se supone de que cuando te llama el asesor de registro o en ventanillas de la línea de ventanillas amarillas o en las verdes donde son inscripciones rápidas, te tienen que llamar como en el banco, ¿no? Con un número. Te entregan un número, ellos te empiezan a llamar con el número correspondiente, correlativo. ¿Y qué pasa si es que no encuentran el número? Una persona que es amigo de esa persona se ha colado y para hacer una inscripción y tenemos a otros que están esperando 2 o 3 horas para poder hacer el registro de su inscripción. Automáticamente eso es un delito también administrativo, ¿no? Se le sanciona al inscriptor y muchas veces se les inician procesos administrativos. ¿Ya? Doctor, una consulta en relación a este punto que ha señalado. Evidentemente, en caso de registros de una venta perfecta, muchas veces, como ya han señalado mis anteriores colegas, eh, los inscriptores de derechos reales, en muchas situaciones, ellos piden otros requisitos, ¿no? No respetando, digamos, la resolución emanada por la autoridad y piden otra serie de requisitos. Sin embargo, doctor, en muchos, por ejemplo, derechos reales, La Paz y el Alto, muchas veces se les solicita a través de un memorial el decreto fundamentado. Sin embargo, en Ventanilla casi es imposible hacer ingresar este memorial solicitándole al registrador que fundamente el decreto, ¿no? En esta situación, evidentemente, a veces se presenta la denuncia ante el Consejo de la Magistratura, Control y Fiscalización. Sin embargo, a momento de la denuncia, ya pues estos regularizan en el momento. Se enteran que les dan una llamada o se enteran que se le está denunciando y les dicen, no, nunca ha venido. No existe la forma de probar que uno está pretendiendo o queriendo ingresar el memorial para pedir un decreto fundamentado. En este caso, realmente derechos reales, está mucha gente de reyes chiquitos ahí que es muy difícil probar esta situación para iniciarles incluso los procesos sumarios a estas personas, ¿no? Entonces, en ese caso, doctor, a veces uno como parte del público o abogados litigantes, uno se encuentra con esta barrera, con este tropiezo que lamentablemente estos funcionarios ejercen de esta manera, ¿no? Incluso observando requisitos fuera de normativa, donde no saben ni en qué ampararse con estas observaciones, doctor. Sí, eso es muy cierto, estimada doctora Severina. Por eso les menciono de que lo que yo generalmente hago es esperar los días de audiencia, voy en el día de audiencia, o si sé de que están haciendo una observación que no corresponde, que qué sé yo, es día lunes y los días de audiencia es simplemente jueves,
paso, ¿no? Molesto, obviamente, que me tienen que aceptar porque no es una observación o un error mío, sino yo sé y estoy seguro de que es una observación irregular por parte de los funcionarios de derechos reales y obviamente que me tienen que aceptar porque no nos olvidemos de que ellos son servidores públicos y funcionarios públicos. Ahora, es decir, no es necesario esperar simplemente los días de audiencia porque tienen toda la obligación de poderte atender cuando tú así lo requieres. Y si no nos quieren atender, ahí están bueno, los números gratuitos de las oficinas de control y fiscalización para que ellos puedan apersonarse y hacerte escuchar. Por otro lado, también he visto en la experiencia que tengo también en distintas oficinas registrales que a sola denuncia verbal también te admiten bueno, las denuncias y bueno, obviamente control y fiscalización intervienen los cubículos si es que decimos de que están haciendo cosas irregulares y bueno, obviamente que empiezan a revisar todo lo que tienen en el cubículo. Por otro lado, también he visto de que simplemente con un solo memorial, ¿no? Y este es un caso real que he visto en Achocalla, en el cual supuestamente decían de que dos funcionarios habían agredido verbalmente a una usuaria, ¿no? Y que el testigo sería su abogado, que justo ese día no estaba, pero que es testigo, ¿por qué? Porque le han comentado sus clientes, ¿no? Y el abogado presenta de esa manera su denuncia, ¿no? Mis clientes me comentaron cuando vinieron a mi oficina que dos funcionarios le trataron muy mal. El número de documentos es tal, 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 ¿no? Lo presentaron, obviamente que no se ejecutó en el momento por la carga de documentos que tienen, control y fiscalización, etcétera, pero al cabo de 2 o 3 meses ya les notificaron, ¿no? Que tenían que ir a declarar, etcétera, a esas personas, solo porque dice que les han faltado respeto, sin adjuntar testigos, sin adjuntar un video de grabación, etcétera, 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 y ha sido suficiente para que se les pueda sancionar administrativamente, ¿no? Con días de haber, etcétera, etcétera. Entonces, eh, les recomiendo, ¿no? De que puedan practicar ese tipo de acciones para que también los funcionarios de derechos reales empiecen a trabajar de manera correcta. Empero, como les dije, simplemente cuando tú les mencionas de que vas a acudir a oficinas de control y fiscalización o de transparencia, automáticamente ellos empiezan a corretear para dar solución a tus trámites. ¿Ya? Bien. Continuamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el decreto fundamentado cuando les pedimos y no nos quieren entregar? Yo hago un ingreso de una venta judicial y, por ejemplo, me piden de que, lo mismo que hemos dicho, ¿no? De que obviamente la autoridad judicial debe especificar qué asientos se van a cancelar y no de manera genérica. Supongamos que dice de la misma manera. Nos dan esa observación. Con esa observación, obviamente, vamos donde el juez y el juez nos dice, no, ¿cómo pues? Que yo ya he ordenado, que ta, ta, ta. Y obviamente de que no quiere hacer ninguna modificación, ningún auto complementario, qué sé yo. Entonces es ahí donde nosotros con un memorial obviamente tenemos que solicitar ya el decreto fundamentado para que en este caso el registrador de derechos reales, quien es el que tiene que emitir el decreto fundamentado, pueda fundamentar el por qué se eh, está negando la inscripción judicial. Eh, Ustedes saben de que toda nota, toda nota, toda solicitud que llega a oficinas de derechos reales debe ser sí o sí recepcionada. ¿Qué pasa si no me quieren recepcionar? Obviamente de que igual me quejo a control y fiscalización y automáticamente esa nota es recepcionada en el momento, ¿no? Les recomiendo de que hagan ese tipo de actividades cuando veamos de que existen realmente abusos en un registro o aparentemente que se han agarrado con el usuario, ¿no? Porque muchas veces, incluso porque no le cae a un usuario, empiezan a observarle, y esto también les digo como experiencia, incluso desde sus antecedentes dominiales. Y nos vamos nuevamente a un caso real y concreto. No creo que es menester poder hacer análisis de ciertos tipos de casos. Y este caso también es muy real. Sucede, doctor Jorge, por favor, su...
Ya. Sucede de que eh, hace tiempo atrás he visto un caso y era en Ayocalla. La persona solicita su inscripción de 1 hectárea o 2 hectáreas como compra-venta, ¿no? Y lo que hace el usuario en su momento es obviamente admitirle simplemente el de mesa de entrada, ¿no? Admite el registro porque aparentemente cumple con todos los requisitos necesarios y ahí viene la observación, ¿no? Después de unos 5 días. Y todo un chorizo de observaciones, ¿no? Les digo, era de 2 hectáreas. Y dice, previamente al registro de compra-venta, el usuario debe presentar una certificación del INRA no rural. ¿Estará bien o no estará bien? Dependiendo, ¿no? Si el folio real dice título ejecutorial, sí corresponde la observación. Pero si dice ya urbanización, no corresponde que la persona tenga que presentar un título ejecutorial. Bueno, no tenga que presentar una certificación del INRA no rural. También, aparte de la certificación del INRA no rural, le piden el informe de saneamiento del INRA, ¿no? De saneamiento. Posterior al informe de saneamiento, le piden el informe georreferencial. Ustedes saben que para que presentemos el informe georreferenciado es siempre y cuando la propiedad supere los 1000 metros. Entonces, si supera los 1000 metros, es necesario presentar el georreferenciado. También le piden el plano y certificado de lote, ¿ya? Pese a que el de mesa de entrada, es decir, el asesor de registro, no le ha pedido todos estos requisitos. También le pide el último impuesto municipal, que obviamente cumplía con el último impuesto municipal, ¿ya? También le pide, obviamente, el testimonio de compra-venta y, bueno, esos requisitos, ¿no? La persona aclara con un memorial y dice, no necesita presentar el informe de saneamiento, toda vez de que para que me emitan el certificado de INRA no rural, de la matrícula tal, se supone que me emiten siempre y cuando ese sector ya haya estado saneado. Es decir, si han saneado, el siguiente trámite que te entregan es la certificación del INRA no rural, por lo cual no debería entregarte el informe de saneamiento. Con relación al informe georreferenciado, le dice de que sí hemos presentado un informe georreferenciado, ¿no? Que lo revise. Y creo que era antiguito el informe georreferenciado de hace unos 2 años atrás. Después le piden el plano y certificado de lote que sí correspondía, obviamente que ha entrado con datos técnicos también, el último impuesto municipal que también ya aclaran que han presentado y obviamente el testimonio de compra-venta con las fotocopias de cédula de identidad de cada uno de los propietarios y compradores, vendedores y compradores, perdón, ¿no? Sucede que subsanan, ingresa el memorial, lo analizan y sacan otra observación. Segunda observación. Y dice, previamente, el usuario, ya había pasado más de un mes en el trámite, el usuario debe aclarar los siguientes extremos. Tiene que presentar un informe georreferenciado actualizado, le dice. Actualizado. Después le dice, conforme a la tradición, escúchenme bien, conforme a la tradición de su folio real, se puede establecer, supongamos que este es el propietario de nuestro folio real, ¿no? Supongamos que es Antonio, el vendedor, ya, el vendedor, Antonio Marco Quispe, que le está vendiendo a José Alfredo. Y el inscriptor le dice, previamente
el usuario, es decir, el comprador, debe aclarar con relación al informe de tradición que se tiene, por qué, de dónde deviene la partida número tantos, siendo de que el señor Félix y Marcela nunca han aclarado sus generales de ley, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso, en el caso concreto, si mal no recuerdo, decía la observación de que en el asiento A1, creo que ya estaban en el asiento A3, en el asiento A1 se puede establecer de que el propietario es XXX, ¿no? Y de que el mismo en ningún momento ha aclarado qué superficie estaría fragmentando, ¿no? Y qué superficie no estaría fragmentando. Sin embargo, después de ese asiento ya había pasado otro asiento, ¿no? Y había otro asiento que era el tercero que quería vender. No sé si me entienden. ¿Será que está bien ese tipo de observaciones? ¿Será que es lógico? ¿Será que no violan los distintos principios que, bueno, hemos visto en su momento sobre la claridad, especificidad, etcétera? El principio de rogación. Los escucho, mis estimados colegas. ¿Nadie? ¿Será que es objetiva la observación? Doctor Vilma Centeno, para efectos de la participación. La observación de Vilma derechos Centeno. reales me parece más para nada objetiva, me parece para nada objetiva, porque en todo caso, si derechos reales tenía alguna duda fundamentada con respecto a la propiedad, la identidad o la superficie de terreno que tuviera un determinado inmueble, debió de haberle hecho la observación al dueño original, que sería el asiento 1, o en su defecto al primer comprador, ¿no es cierto? Porque se entiende, de acuerdo a la lodial que vemos, que el primer asiento, el asiento número 1, es el primer dueño que inscribe su derecho como tal. En todo caso, debió exigirle previamente que este dueño, antes de transferir el inmueble, pudiera haber hecho la aclaración. O en su defecto, cuando ya se hizo la primera transferencia del inmueble al comprador de la 102, debió entonces haber solicitado una minuta aclarativa bilateral para efectos de establecer cualquier duda que tuviese derechos reales, ya sea con respecto a la identidad o con respecto a los datos técnicos del inmueble. Pero habiendo aceptado derechos reales estos datos técnicos o esta identidad, además ya fue excluido esa, esa oportunidad de haber hecho la observación, porque ¿qué efectos legales tiene en el nuevo adquiriente o en el cediente de este inmueble el hecho de aclarar o no algún dato de identidad o algún otro dato técnico del inmueble? ¿Le priva el derecho de comprar? ¿Le priva el derecho de vender? ¿Cuál es la trascendencia de la observación? Porque en todo caso las observaciones que se hacen no deben ser simplemente por interpretación o aplicación estricta de la ley a letra muerta, sino que deben tener una objetividad, deben tener una consecuencia jurídica. Entonces, ¿qué observación o qué consecuencia o qué privación o qué nuevo derecho establece una observación como esta? ¿Qué efecto va a tener en el vendedor y en el comprador? Ninguno, porque se supone que Derechos Reales ha aceptado los datos técnicos del inmueble y ha aceptado al antiguo dueño. Entonces, me parece que es absurda la observación y carece de todo fundamento legal. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por su participación, doctora Centeno. ¿Alguien que quiera participar también? Lamentablemente, estimados colegas, ese tipo de observaciones tan atroces se van a ver día a día en oficinas de derechos reales. Observaciones que no son objetivas, que son incoherentes, etcétera, etcétera. Justo con relación a ese caso, ¿no? El usuario era uno de los que, bueno, aceptó, esperó, aclaró y se molestó, ¿no? Y no sé quién le recomendó o qué sé yo, se fue obviamente a quejar y es desde en ese momento donde se han establecido también lineamientos para poder hacer observaciones.
Antiguamente te observaban de todo y nada y te podían observar hasta 5 o 6 veces o 7 veces. Es por eso que se han sacado ya reglamentos internos donde se manifiesta de que el de mesa de entrada tiene que revisar todos los requisitos específicos que sean necesarios para la inscripción, cosa de que sea observado máximo por una sola vez por un inscriptor, no por algún hecho que se le haya pasado al asesor de registro. Pero ya no es coherente, ni es lógico, ni es legal de que te estén observando 2 o 3 veces, cuando se supone también de que los reglamentos internos en derechos reales establecen de que cuando haces una observación, se supone que le tienes que observar con todo lo que necesita o con todo lo que falta para ese registro. No observarle un día, ¿qué les digo? Un día faltan las fotocopias del carnet de identidad, adjunte, después adjunte, qué sé yo, el anterior testimonio de compra-venta en original, o adjunte. eh, Justamente por estos problemas, porque los usuarios se fueron a quejar a control y fiscalización, etcétera, y se les ha iniciado procesos a estos funcionarios, obviamente por la falta de conocimiento también, o porque querían obstaculizar para que la persona vaya y quiera ofrecer otro tipo de, de dádivas para agilizar su trámite, es que se han establecido estos mecanismos internos. Así que, en otras palabras, mis estimados colegas, no es legal que nos estén observando una y otra vez porque se supone que al momento del registro, del ingreso de tu trámite, tú ya cumplías con todos los requisitos pertinentes para que ese registro no sea observado. Otra cosa es que ya dentro del registro, ¿no? Qué sé yo, tú presentas compra-venta, etcétera, adjuntas tu plan y certificado de lote, adjuntas el último impuesto municipal, adjuntas los planos, plan y certificado de lote, perdón, lo que les había mencionado, el testimonio de compra-venta, las fotocopias de carnet de identidad, adjuntas todos los requisitos y ya en el sistema nos aparezca con superficie cero, por ejemplo. Ahí sí te pueden observar, ¿no? Ahí sí, previamente aclare del por qué la superficie es cero y no se puede practicar la compra-venta, por ejemplo. Pero no estar observándote cosas que se supone que son lógicas al momento de haber presentado los requisitos para la debida inscripción. ¿Está bien, colegas? Bien, continuamos. Los requisitos para la matriculación que habíamos visto con anterioridad. ¿Cuáles son los requisitos que tenemos que presentar para una matriculación? Es el testimonio y la tarjeta de propiedad, si es que tenemos la tarjeta de propiedad, la cédula de identidad de los propietarios, el NIT si se trata de una persona jurídica, si es apoderado el poder específico, ¿no? Las cédulas de identidad y todo esto tiene que ser presentado con 2 ejemplares. Esta es una tarjeta de propiedad que ya lo habíamos visto, ¿no? Requisitos para la transferencia y compraventa, que son trámites prácticamente muy usuales que nosotros vamos a ir realizando. También les voy a, ya en el material que lo voy a subir también en la nube para sus trabajos y demás, va a estar todo el material necesario para que ustedes puedan consultar algunos textos, etcétera. Testimonio, para nuestra compra-venta nos van a pedir el testimonio de la transferencia en original, sujeto a registro, ¿no? Debemos adjuntar el testimonio del vendedor cuando la venta es de libros y o la tarjeta de propiedad. También el impuesto a la transferencia, obviamente que tiene que estar legalizado por notaría. El impuesto anual en original, bueno, tiene que ser el de la última gestión. Por ejemplo, si nos piden el impuesto anual, última gestión, ese es otro problema que también se presenta en derechos reales. Supongamos que estamos en el mes de febrero del año 2024. Será necesario que me tengan que exigir en oficinas de derechos reales en febrero del 2024
que yo tenga que presentar mi impuesto de febrero del 2024, al decir el último impuesto municipal. ¿Me entienden? Doctor, Sí, sí, doctor. buenas noches. Sí. Lamentablemente es una exigencia de derechos reales que al momento de yo hacer unas inscripciones tenía los impuestos del año 2023, pero por cuestiones de tiempo no se ha podido realizar en ese año. Entonces que vuelvo los primeros meses del año siguiente y lo primero que te exigen es el impuesto del año. Digo, pero si recién estamos pasando el año, si recién estamos en este año, ¿por qué me exigen, digamos, el impuesto? Y me dicen, no, es que tiene que ser el último impuesto. Y como ya están cancelando impuestos en la alcaldía, entonces tienen que traerme el impuesto y no hay, digamos, como decirles que no, se tiene que ir y cancelar el impuesto y traer y, o bueno, subsanar esa observación hecha por los funcionarios. Ok, muchas gracias, doctora Guadalupe. ¿Algún otro criterio? Sí, doctor, a mí me Doctor, parece que esta observación para mí es correcta en el sentido de que debería, o sea, es normal la exigencia del último impuesto vencido. Por supuesto que no se puede exigir el impuesto de 2024 si la alcaldía municipal aún no está, no ha hecho efectivo su cobro, ¿no es cierto? Simplemente es del año anterior, el último impuesto que haya sido cobrado por la alcaldía, ese sí se tiene que exigir, me parece que eso corresponde, ¿no? Pero si la alcaldía, aún si nosotros compramos el inmueble en el 2005, por supuesto, este año nos van a pedir el impuesto del 2023. Para el momento de su inscripción tiene que estar al día el pago de impuestos municipales por gestión vencida. Esa sería mi opinión, doctor. Gracias. Doctor Samuel Cruz. doctor, bueno, en este caso, doctor, siempre nos exigen, derechos reales siempre nos exige el último impuesto, sí o sí, debido a que en algunas situaciones, cuando hacen una transferencia de un inmueble, la base imponible nos indican, bueno, uno de los funcionarios me indicó esta situación, usted, doctor, también debe saberlo. Sí, la base imponible de del impuesto a la transferencia y del impuesto anual, en alguna ocasión vi que eran diferentes. El del impuesto anual era, por decirle, 3.000 y del impuesto a la transferencia era 3.200. Entonces nos indicaban de que tenemos que poner la base imponible más alta. Eso es lo que nos indicaban. Y entonces necesariamente sí o sí nos piden el impuesto anual de la última gestión. ¿Qué tal si de esa gestión ya es la base imponible más que el de la transferencia o del año anterior, nos indicaban? Entonces esa situación, doctor, tal vez podría sacarnos de dudas. Muchas gracias, doctor. Pero creo que es realmente necesario llevar el último impuesto anual, doctor. Gracias. Ok. Si bien es cierto que los requisitos nos dicen de que tenemos que presentar el último impuesto municipal, no nos olvidemos de que tenemos 3 meses de vigencia. ¿A qué me refiero? Si yo he hecho una compra-venta el año 2023, es decir, el año pasado, en diciembre del 2023, no se olviden que el pago del impuesto es anual y yo pago en enero, obviamente, del año 2023, pero en el mes de enero. Y estamos en el mes de febrero, ¿ya? Febrero. En febrero de este año 2024 pretendo hacer mi inscripción en derechos reales. En febrero. ¿Cuántos meses han pasado? De diciembre a febrero. ¿Cuántos meses pasaron? De diciembre a febrero. 2 Dos. meses, 2 meses. 2 meses. Serían 2 meses. Ok. Será necesario que por más de que hayan pasado 2 meses de la siguiente gestión tenga que presentar el impuesto 2024. Si la transferencia se ha hecho el año 2023 en diciembre, pues no, no es requisito, porque tenemos 3 meses de vigencia, ¿ya? Pasados los 3 meses de vigencia, es decir, enero, febrero, marzo, ya desde el 1 de abril, sí o sí, ya nos piden el siguiente impuesto que ya sería, en este caso, del 2024.
también ese tipo de observaciones llegan a derechos reales, ¿no? Y bueno, obviamente los que sabemos, bueno, en este caso ya es un tema más tributario en el cual se establece ese margen de tiempo de los 3 meses para que se pueda esperar o pagar un próximo nuevo impuesto. ¿Ya? Yo creo que con ese ejemplo se entiende muy bien, ¿no? Bien, continuemos. Faltan 10 minutos. Mientras voy cargando las siguientes diapositivas, vamos a descansar un minuto, por favor. ¿Ya? Me esperan un minuto. No sé si es que hay algún comentario hasta ahí, algún criterio o alguien que quiera compartir alguna observación que también les han hecho que considere que es injusta o ilegal, o alguna anécdota que hayamos visto en el sistema registral de alguna observación que nosotros nos hayamos dado cuenta que es fuera de lo normal. Los escucho, estimados colegas. Doctor, Sí, doctor, gracias, lo escucho. en algún momento, doctor, me pasó esta situación. Se hizo una compra-venta el año 2021. Los propietarios ya sacaron la aclaración de datos técnicos, prácticamente tienen todo, solo que el esposo da la conformidad a la señora para hacer la venta. Entonces ya tienen todo completo: el impuesto a la transferencia, impuesto anual, testimonio, aclaración, certificado y plano, los carnes de las partes. Entonces se hace el ingreso a derechos reales y sale con una observación. Ahí nos exige eh, el certificado de matrimonio. Sin embargo, la venta, como se ha hecho años anteriores, el 2021, actualmente ya no tienen contacto con la señora, ya que se fue a Santa Cruz. Entonces ya no tienen contacto, ya perdió el contacto. Entonces no hay una manera, no hay forma de sacar certificado de matrimonio de los vendedores. Entonces sale esa observación y Derechos Reales sí o sí nos pide el certificado de matrimonio. Entonces, en este caso, doctor, ¿qué es lo que qué podríamos realizar? Bien, enseguida les respondo la respuesta. Sin embargo, mientras estoy subiendo ya mi material, ¿será que alguien puede participar también con relación a la respuesta? Doctora Centeno, tal vez. ¿Cómo está, doctor? Doctor Me pasó una Mendizábal. situación, sí, me pasó una situación algo parecida, pero no era del caso específico, ¿no? Cuando nos pedían alguna documentación y no podíamos tener acceso a esta debido a que los vendedores habían fallecido o estaban radicados en otro país, a mí lo que se me ocurrió y me resultó bien para hacerlo más efectivo es que lo solicité vía judicial como una medida cautelar innominada. Evidentemente las medidas cautelares todas están descritas, pero el código nos establece una medida cautelar innominada siempre que podamos hacer la fundamentación debida. En todo caso, yo para la cautelar innominada adjunté la observación emitida por Derechos Reales y el juzgado no tuvo ninguna objeción en darme el oficio correspondiente para solicitar la documentación faltante y con eso pude completar la observación. Porque realmente acá en Santa Cruz al menos es muy difícil poder hablar con el registrado porque para no criticarlo mucho, digamos que no asiste mucho a sus funciones de trabajo y los días que asiste pues no atiende al público. Entonces, sí se podría haber hecho el reclamo correspondiente en derechos reales, pero a veces es más factible buscar una alternativa que tal vez le pueda servir como alternativa de solución al colega. Muchas gracias. Gracias, doctorita. Muchas gracias.
Bien. Evidentemente, lamentablemente, reiteramos, los requisitos que nos van a pedir en oficinas de derechos reales son incoherentes, ¿no? Eh, es como el ejemplo que les he dado hace un momento, ¿no? Previamente, el vendedor debe aclarar, o el anterior vendedor del asiento A2, cuando ya estamos en el A3, debe aclarar sus generales de ley. ¿Cómo vamos a encontrarlo a esa persona? ¿Cuál va a ser el interés legal con el que nosotros vamos a ir, en este caso, por ejemplo, al CEGIP y decir, necesito, como yo, como nuevo propietario, sacar los antecedentes del certificado? Eh, de certificado de SEGIP de tal persona, ¿no? De un anterior propietario. Y que vayamos también a las oficinas de Ceresi, digamos, a efectos de establecer las generales de ley del re anterior propietario. Necesito que me facilite su certificado de nacimiento y su certificado de matrimonio. ¿Será que me van a entregar? Pues no. Lamentablemente, por el tema del interés legal, es que no nos van a poder entregar ningún documento, ¿no? Al nuevo comprador, supongamos que es una venta de hace muchos años atrás, en el cual lamentablemente han existido ciertos problemas en algún dato, qué sé yo, del vendedor. Eh, sí, he visto que algunas oficinas, en este caso de Ceresi, te entregan y te emiten los documentos que tú estás solicitando. Incluso en Sejip he visto alguna vez que todavía te dan la opción, pero generalmente no, ¿no? Entonces, en este tipo de casos, cuando vemos de que lamentablemente no podemos subsanar ciertos requisitos, es por eso que se ha habilitado, ¿no? Como manera de poder subsanar ciertos trámites, la regularización del derecho propietario con el decreto, bueno, eh, con la regularización del derecho propietario. Lamentablemente, como les he mencionado, ya no está vigente. Actualmente sí podemos hacer la aclaración de datos técnicos y la aclaración de generales de ley simplemente mencionando la regularización del derecho propietario. Sí, es ahí donde podemos acudir para, en este caso, aclarar las generales de ley del vendedor, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿será que las oficinas de CEGIP me van a entregar una certificación de la persona, de sus datos de identidad? Muchas veces no. Entonces ahí nos encontramos con un problema y bueno, generalmente lo que te dicen es que arregles vía judicial. Pero siempre existe también la buena crítica del registrador, ¿no? Eh, Independientemente de ciertos casos, les recomiendo que también no solamente es irse a chocar contra la pared o qué sé yo, ¿no? Buscar conflicto, sino también la forma de poderse acercar al registrador y ver posibles soluciones. ¿Ya? Alguna vez he visto a muchos registradores que son muy amplios, entendían la situación y te decían simplemente, presentame obviamente, la fotocopia de carnet de identidad, donde obviamente diga que es indefinido. Presentame tal vez, ¿no? El certificado de nacimiento y de matrimonio que te han logrado otorgar, en este caso, las oficinas de Ceresi. Y con relación a la certificación de, del CEGIP, puedes omitirlo, ¿no? Depende de la negociación en la cual llegues a llegar con el inscriptor. Porque en realidad, para aclarar las generales de ley, no solamente deberías presentar esos documentos, sino también deberías protocolizarlo, ¿no? Y al protocolizar por el principio de rogación, recién se te debería habilitar, en este caso, otro servicio para la inscripción, en este caso una subinscripción, donde tú ya empiezas a aclarar las generales de ley del comprador. En este caso, ¿cómo tendría que ser el registro? Tendría que ser una compra-venta, una subinscripción, ¿no? Donde vas a aclarar las generales de ley del vendedor. Pero ¿qué pasa? Como les digo, si no lo encuentro ya al vendedor, es más,
tal vez ha fallecido, ¿no? Entonces no voy a, difícilmente me van a entregar la certificación de SEGIP, pero ya ante, como les digo, ¿no? Ante la buena crítica y mente amplia, es posible que el registrador te pueda aceptar ese tipo de registros con algunos documentos que tú le estés presentando, que sea de respaldo para él, para demostrar que es una persona que realmente es el titular de esa propiedad. ¿Ya? Bien, vamos con estos requisitos que está en uno de los flyers, que también lo voy a cargar, no se preocupen, en nuestro sistema. Por ejemplo, tenemos acá ciertos requisitos para ciertos trámites, ¿no? Y vamos a empezar desde, en este caso, desde la eh, corrección de datos técnicos. Ahí se hace mención a la ley 247. Por eso cuando hacemos la aclaración de datos técnicos o de datos de identidad, todavía en oficinas de derechos reales podemos hacer mención a la ley 247, porque es un trámite más administrativo. ¿Ya? ¿Y qué nos dicen conforme a los requisitos para este tipo de trámites de los datos técnicos? Es el folio real en original, efectuar el registro de ProRevi, que lo pueden hacer en cualquier internet, no es necesario ir al Ministerio de Obras Públicas, el certificado de SEGIP en original, nos dice, y la de adición del alfanumérico o del duplicado en la cédula de identidad, ¿no? Para eso es que nos piden este documento, el testimonio de escritura pública de rectificación de datos personales de identidad, en cumplimiento a la ley 247, que incluyan todos los propietarios, dice, ¿no? La cédula de identidad de todos los que intervienen en el testimonio, es decir, de las personas que están haciendo el registro, y en caso de la propiedad, si está grabada, se requiere la autorización del acreedor, ¿no? Es decir, de la persona que ha hecho el gravamen, tendrías que tener la autorización para hacer la aclaración de datos de identidad. En caso de que la propiedad esté grabada, se requiere la autorización del acreedor. Todos estos documentos en original y 2 fotocopias. ¿Qué pasaría en este caso si el acreedor, no se olviden que el requisito acá nos dice de que se requiere la autorización del acreedor? ¿Qué pasaría si es que en este caso la persona que ha hecho el gravamen, ¿no? Ha fallecido? ¿Qué es lo que podemos hacer? Los escucho, colegas. Doctor, se tendría que demostrar a través de, sería de un proceso judicial el fallecimiento de la persona a quien ha hecho el gravamen. Entonces se tendría que demostrar a través del proceso judicial y la autoridad judicial tendría que emitir el correspondiente testimonio a fin de que se cumpla ese requisito, doctor. Gracias. Ay, qué suavita. Es un poco su micrófono, doctora, por favor. Es un poco complicado, ¿no? Este tipo de registros. Bien, les voy a ceder la palabra a nuestros otros compañeros, colegas que quieran intervenir sobre el caso. Mientras van pensando, vamos a ver el siguiente requisito, que son la corrección de datos técnicos conforme a la ley 247. Datos técnicos es toda la parte de dominio donde les había manifestado, donde están los datos de la propiedad. ¿Y qué nos dice acá? Nos dice de que tenemos que presentar el folio real en original, efectuar el registro en ProRevi de la misma manera, y ahí está la página de ProRevi, que es prorevi.gov.bo, el certificado catastral en original. ¿Qué pasa si tenemos un municipio donde no emite catastro?
Entonces, nosotros tenemos que, con el municipio no da un certificado catastral, ¿no? El plano aprobado y resolución técnica administrativa municipal en original en los distritos cuyo gobierno autónomo municipal así lo atiendan, ¿no? El impuesto anual de la última gestión, el testimonio de escritura pública de rectificación de datos técnicos en cumplimiento de la ley 247, que incluya a todos los propietarios, la cédula de identidad de todos los que intervienen en el testimonio, y todo esto tiene que ser entregado en 2 copias. De la misma manera, ahí tenemos la aceptación de herencia. ¿Han podido apreciar sobre los requisitos del tiempo en el cual se tiene que entregar estos trámites? ¿Cuántos días dice el plazo? 3 días supuestamente, doctor, pero sabemos que es una falacia. Yo la verdad que he tenido muchos encontronazos con Derechos Reales Santa Cruz porque es increíble la publicidad engañosa, a ese extremo hemos llegado porque en los parlantes suena a toda vista, ¿no? En 20 minutos se hacen los asentamientos de nuevas hipotecas, se le entregará en 20 minutos. Usted va a ingresar a su hipoteca y le dice, vuelva en 3 meses. Pues, Todo un problema. Pero la normativa establece que debería ser en 3 días. Ahí chocamos con el otro tema que les había mencionado sobre lo que es quejarse prácticamente a control y fiscalización. Para la aceptación de herencia, también nos Aló, dicen que doctor, son 3 días hábiles, doctor, ¿no? buenas noches. Doctor, Sí. doctor, disculpe, buenas noches. Estaba levantando mi mano desde hace un momento porque tenía una duda en relación a la pregunta de un colega que ha participado. Con relación al consentimiento cuando son cónyuges, tiene que dar consentimiento tanto el esposo y la mujer. Pero ¿qué pasa, doctor, cuando en el carnet de identidad una de las partes, es decir, el transfiriente o el que está cediendo una propiedad en calidad de compra y venta, tiene el carnet de identidad de soltero y realiza el registro correspondiente, va al notario, realiza la minuta, la protocolización y posteriormente a derechos reales? El Código Civil nos dice en su artículo, ay, perdón, en este momento lo voy a leer, en su artículo 549, casos de nulidad de contrato, por falta de contrato, el objeto a la forma prevista. Inciso 2, por falta en el objeto del contrato. Inciso 3, por la ilicitud de la causa. Inciso 4, por error esencial. Estoy leyendo de manera rápida y sin terminar, doctor, mil disculpas por el tiempo. Inciso 5, los demás No, no casos se preocupe. determinados por ley. Asimismo, dice, doctor, en el artículo 554, casos de anulabilidad, en el inciso 1 refiere por falta de consentimiento para su formación. En este entendido, doctor, mi pregunta es la siguiente. Cuando se realiza y se perfecciona un contrato y no hay el consentimiento de la esposa o el esposo, ¿sería este documento nulo o anulable, doctor? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Quisiera que por favor me saque de dudas. Gracias, doctor. Con fines de registro, doctora Marianela Ramos Condori. Bien, al respecto, creo que es necesario y importante poder participar también, ¿no? Si hay algún colega que quiera participar, también tienen la palabra. Hemos visto el artículo 554, ¿verdad? Doctor, buenas noches. Una preguntita. ¿Cuál era la pregunta que ha dicho? No la escuché tan bien que digamos. Al inicio tampoco lo entendí muy bien. Lo último que nos preguntó es de que si, conforme al 549, si es que el registro que se ha practicado en derechos reales es un registro anulable, ¿no es cierto? O nulo. doctor, me gustaría participar, por supuesto, no creo tener el conocimiento absoluto, ¿no? Estamos aquí todos para aprender en este sentido, pero en la opinión personal, de acuerdo al conocimiento que he podido obtener hasta la fecha, los contratos son nulos o anulables por causas específicas. En el presente caso que ha expuesto la colega, el contrato, dos cosas, ni es nulo
ni es anulable. ¿Por qué? Porque el consentimiento existe. En todo caso, lo que se puede hacer es que el contrato sería perfecto en cuanto al porcentaje de disposición que le corresponde al cónyuge que sí ha firmado, ¿no es cierto? Entonces, el cónyuge que no ha firmado la transferencia del inmueble, porque a pesar de que no esté a su nombre, sigue siendo propietario del otro 50%, deberá pedir o deberá solicitar el resarcimiento del daño, es decir, la entrega del valor del dinero correspondiente por la transferencia definitiva del inmueble, porque debemos entender que el comprador es un comprador de buena fe y ha pagado el 100% del valor del inmueble. Entonces, el contrato no podrá ser anulable perjudicando al comprador de buena fe. En todo caso, lo que debería hacer la persona perjudicada por su 50% es pedir el resarcimiento del valor que se le ha consignado por el justo precio al otro cónyuge. Esa sería mi opinión, doctor. Gracias. Gracias. Doctor Oscar está levantando su mano. Chávez. Sí, doctor, buenas noches. Por lo menos yo he visto, doctor, en algunos casos de que se puede dar la causa o se puede iniciar el proceso de anulabilidad por falta de consentimiento, ¿no? Y evidentemente en estos casos, por lo menos he advertido de que hacen la anulabilidad del contrato solamente en el 50%, ¿no? Respecto de la cuota que le pertenecería a la persona que estaría pidiendo la anulabilidad. Y respecto del otro cónyuge, se estaría dando validez de su transferencia. Simplemente ese es mi comentario, doctor. Evidentemente, mi criterio va por la misma vía, toda vez de que tenemos en el Código Civil el artículo 159, en su párrafo primero, que ya lo habíamos visto también como ejemplo, donde se establece que las cuotas de los copropietarios se presumen de manera igual, salvo prueba contrario. Es por eso que para evitar este tipo de observaciones y demás, eh, en la primera clase les había manifestado de que el sistema SINAREP, que maneja derechos reales, tiene la posibilidad de que puedan cruzar información con Ceresi, no solamente con CEGIP, ¿no? También con Ceresi, pero que lamentablemente no lo están utilizando de manera efectiva. También con la dirección del notariado se puede cruzar información para poder corroborar si un testimonio está inscrito, es legal, etcétera, o no. Esta información era tan importante porque antes de que aparezca el QR en los testimonios notariales, lamentablemente existía una gran, pero gran cantidad de documentos alterados, ¿no? Adulterados. Entonces, en ese entendido, evidentemente, lo que repercutiría para el caso que ha mencionado la doctora Marianela es el proceso de anulabilidad, ¿no? Por la falta de consentimiento. Ese tipo de casos, lamentablemente, también se ven constantemente en distintos procesos que se van a ver registrar en derechos reales y por consiguiente lo que ordena la autoridad judicial es anular el asiento, ¿no? Igual tiene que ser específico en su parte dispositiva, donde tiene que ordenar la autoridad judicial qué asiento es el que se tendría que anular, ¿no? Bien, continuamos con nuestra última intervención. Bien, ustedes van a poder apreciar todos los requisitos bueno, que generalmente se hacen en distintos tipos de trámites, como en la aceptación de herencia. Y es un caso que yo les había comentado, si es que es necesario o no es necesario presentar ciertos requisitos. Y con esta parte terminamos. Nos dice que para la aceptación de herencia tenemos que presentar el testimonio judicial, la escritura pública, la declaratoria de herederos o la aceptación de herencia, como se denomina. El impuesto anual de la última gestión, el impuesto a la transmisión gratuita, en este caso el formulario 430, que se exige a partir del año 2016, porque antes del 2016 era otro formulario. Si no me equivoco, es el 692, ¿no? Que todavía también
supongamos que tenías una aceptación de herencia del año 2015 y tu formulario es el 692. ¿Será que te deben observar o no? Pues no deberían observarte, ¿no? Ese tipo de formularios, porque ahí nos dice claramente de que a partir del 2016 recién te piden el formulario 430. Y obviamente el formulario de la gobernación, que en este caso en el Departamento de La Paz es el formulario 01. También nos exigen que para los requisitos de la inscripción, la cédula de identidad, ¿no? De los herederos y el folio real actualizado sobre la cual se declaran los herederos de aceptación de herencia. Todos esos documentos deben ser presentados en original y 2 fotocopias. La pregunta es, ¿será que en estos requisitos dice que presentemos el plano y certificado de lote? Si es que también es una transferencia, ¿no? Pues no, en ninguna de las partes o en los requisitos que hemos observado del 1 al punto 6 no se solicita y no se exige de que tengas que presentar ya sea el plano catastral o el plano y certificado de lote. Pero, lamentablemente, algunos malos funcionarios de derechos reales te siguen pidiendo ese registro. Y es un caso real que también a mí me pasó, en la cual mi persona como memorial ha solicitado un decreto fundamentado, eh, pidiéndoles en base a qué normativas estarían amparando para poderme solicitar el plan y certificado de lote en la ciudad del Alto, ¿no? Tomando en cuenta que dentro de los requisitos es simplemente el único requisito de que adjunten el último impuesto municipal. Se hicieron todo un lío, y al último tuve que reiterar mi solicitud, tuve que ir a una reunión, en este caso en las sesiones que se tienen de audiencias, y anunciar de que los iba a iniciar un proceso, ¿no? Obviamente administrativo ante control y fiscalización. Analizaron bien el tema y bueno, pues no me exigieron más que presente el plan y certificado de lote y simplemente se dio el registro con los requisitos que están establecidos y aprobados por el Consejo de la Magistratura, que es simplemente con el último impuesto municipal. ¿Ya? De la misma manera, vemos los requisitos para la compra-venta, que ya ustedes lo van a poder observar. Tenemos requisitos para subinscripciones que generalmente se hacen, ¿no? Distintas subinscripciones. Se pueden practicar subinscripciones ¿en qué temas? Para aclarar las generales de ley, para aclarar el tema de datos técnicos, para hacer una aclaración de mayoría de edad, por ejemplo, etcétera, etcétera. Son varios requisitos que se pueden hacer con una subinscripción. El cambio de tipo de inmueble, ¿no? Si es lote, lo voy a volver a casa, entonces tendré que presentar el certificado catastral. Si se va a mantener solo como lote, si en el municipio nos entregan el plan y certificado de lote, no es necesario el certificado catastral, etcétera, ¿no? La inscripción y cancelación judicial voluntaria, que también ingresa con un servicio de subinscripción, en este caso cancelación. Em, la inscripción de cancelación parcial. Por ejemplo, acá no está la cancelación, como les decía, hay algunos requisitos que no están. Supongamos que se ha hecho, y es el último ejemplo que tenemos un folio real, yo me he prestado dinero o he prestado dinero a la propietaria, hago un documento, obviamente pido los formularios notariales para hacer la inscripción del gravamen, hago la inscripción del gravamen, y ¿cómo es que tengo que desgravar? Acá no nos dice cuáles son los requisitos para hacer ese tipo de gravámenes y desgravámenes. Obviamente es con los mismos requisitos de cancelación notarial, ¿no? Con eso es suficiente para que se pueda practicar el desgravamen. De la misma manera, si tenemos una inscripción, por ejemplo, de lo que comúnmente vemos de lo que es una anotación preventiva por un anticrético, ¿no? Por un bien inmueble que tenga un anticrético. Son casos que lo vamos a ver constantemente, ¿no? La inscripción de cancelación parcial, la inscripción de anotación preventiva judicial, inscripciones de cancelación de anotaciones preventivas, inscripción de gravámenes.
cancelaciones de usufructo, que no se ve mucho, el anticipo de legítima, que tampoco se ve mucho en cuanto a las inscripciones. También tenemos tenemos los certificados centenal de tradición. No nos habla sobre de tradición a origen, pero es otro certificado que sí te entregan. Es simplemente ese tipo de certificados lo piden los abogados que tienen conocimiento, ¿no? Sobre ellos. Ya les dije, el certificado de tradición simplemente nos van a dar a conocer hace 60 o 70 años atrás qué es lo que ha pasado con el antecedente dominial de una matrícula, pero el de tradición a origen nos van a informar desde que ha nacido prácticamente esa matrícula. Prenda sin desplazamiento, que no se ve mucho, pero que también es importante. Generalmente ese tipo de servicios lo inscribe la banca, ¿no? Es decir, funcionarios del banco cuando hacen préstamos de dinero para ciertos negocios, etcétera. La cesión de áreas que lo hace, que es a favor del gobierno autónomo municipal, que prácticamente es como una compraventa en cuanto a los requisitos, el cambio de jurisdicción, si está bien a Chocalla, me lo llevo a la ciudad del Alto, por ejemplo. Será que cuando hago el cambio de jurisdicción, mi matrícula era el 201301? ¿Será que se va a mantener el 201301 para el Alto? Pues no, ya les dije de que cada municipio tiene su propia codificación. Si lo voy a mutar o emigrar a la ciudad del Alto por cambio de jurisdicción, ahora será 201401. Es decir, ya queda no vigente la anterior matrícula que ha sido emitida en el gobierno autónomo municipal de Achocalla, y simplemente queda esta otra matrícula. Pero ¿cómo nos damos cuenta de dónde ha venido? O sea, ¿cuál era su anterior matrícula, el 201301? Eso es denominado el antecedente dominial. En el folio real, en dominio, en la parte del medio, ahí vamos a ver cuál ha sido su antecedente dominial. Y ahí va a decir por cambio de jurisdicción antes 201301. Y cuando yo quiero revisar tradición, tendré que entrar a registros de Achocalla, ¿no? Prácticamente, porque prácticamente ha nacido ya ahí en Achocalla y por temas de escenografía, etcétera, ha mutado a la ciudad del Alto. ¿Ok? Vamos a ver también los requisitos para informes, testimonios, etcétera, y hay muchos otros más requisitos que nos faltan poder observar. Bien, mis estimados colegas, mi intención no es poderlos cansar. Por favor, revisen su plataforma en los siguientes horarios. Ya lo voy a colgar para que ustedes puedan responder los trabajos que tenemos pertinentes, como también el foro, que son preguntas muy sencillas, no se preocupen, el trabajo también. ¿Ya? Mis estimados colegas, un gusto nuevamente poder haber compartido con ustedes el conocimiento que tenemos. No sé si es que alguien me puede informar si tenemos, cuántas clases más tenemos pendientes. Bien, lo voy a consultar con nuestro coordinador. Muchas gracias, estimados colegas, que les vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches, mi estimado doctor. Por fin la señal volvió. Buenas noches, doctor. Buenas Gracias. noches a todos. Buenas Gracias. noches, colegas. Saludos a Buenas Santa noches. Cruz, Buenas noches. Saludos a Santa La Cruz. Paz. Buenas noches, doctores. Buenas noches, doctor. Gracias, Buenas noches, buenas noches. doctor. Buenas Muy noches, bien. doctor. Disculpe una consulta. El foro y eso que va a subir a la plataforma. En las eh, siguientes horas. ¿hasta cuándo tendríamos plazo? ¿Será que nos podría indicar, por favor? Ahí les voy a dar a conocer en los mensajes que lo voy a subir en la plataforma. ¿Ya? No se preocupen, van a ser muy sencillos. No se preocupen de ello. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Muchas gracias por la clase. Buenas noches. Buenas noches, doctor.